Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 5, conformados por Cano León, Melchor Rosas, Mazoraki Valenzuela, Vizcarra López y su servidora Quesada Álvarez. En esta ocasión, les hablaremos un poco sobre lo que es la filosofía Taguchi respecto a la materia de diseños de experimentos impartida por el doctor Juan Manuel Montoya Valenzuela. La filosofía Taguchi se encarga de proporcionar soluciones enfocadas en la implementación de sistemas de mejora desde que comienza la fabricación del producto hasta que finaliza el ciclo terminado con la utilidad del mismo. La filosofía Taguchi inició en Japón con el desarrollo de ideologías del ingeniero japonés Genichi Taguchi, esto en los años 50. En vista del éxito que tuvieron las compañías japonesas dedicadas a la producción automotriz y de electrónica, dicha filosofía fue adoptada en Occidente y adquirió el nombre de diseño robusto, esto en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980. Principios de la filosofía Taguchi. Taguchi establece que la calidad de un producto debe ser medida en términos de abatir al mínimo las pérdidas que ese producto causa a la sociedad desde el inicio de su fabricación hasta que éste concluye su ciclo de vida. Estas pérdidas sociales se traducen en pérdidas de la empresa en un mediano y un largo plazo. También tenemos que Taguchi retoma el concepto del control de la calidad fuera de la línea, el offline QC, planteando que la inspección y el control del proceso no son suficientes para alcanzar una calidad competitiva y que los niveles elevados de calidad solo pueden lograrse en términos económicos en la fase del diseño y producción o el proceso. Decimos que un producto o proceso es robusto cuando su funcionamiento es consistente al exponerse a las condiciones cambiantes del medio. El objetivo del diseño robusto de un parámetro es, precisamente, lograr productos y procesos robustos. El concepto parámetro se refiere a los parámetros del sistema, es decir, son los factores o variables del proceso, lo cual la metodología Taguchi establece tres metas. La primera son diseños robustos, insensibles ante el medio ambiente para productos y procesos. La segunda son diseños y desarrollos de productos, de modo que sean robustos a la variación de los componentes. Y como tercero está la minimización de las variaciones con respecto a un valor objetivo. Estas tres metas se concretan en tres etapas del desarrollo de un producto. La primera es el diseño del sistema, donde el ingeniero utiliza principios científicos y de ingeniería para determinar la configuración básica. Como segundo está el diseño de parámetros, donde se determinan los valores específicos para los parámetros del sistema, minimizando la variabilidad aportada por las variables de ruido. Y como tercero está el diseño de tolerancias, donde se determinan las mejores tolerancias para los parámetros. Un concepto y herramienta clave en el diseño de parámetros es la función de pérdida, la cual establece una medida financiera del impacto negativo a la sociedad, o sea, el consumidor, el productor, entre otros, por el desempeño de un producto cuando se desvía de un valor designado como meta u objetivo. Se le designa la letra T, esta sería igual a target. Esto implica que la característica de calidad de un producto Y debe estar cada vez más cerca de un valor ideal T, y todo lo que se desvíe del ideal es considerado como una pérdida para la sociedad. La función de la pérdida Taguchi, como se puede ver en la figura 3.1, se define como L que está en función de Y es igual a K por Y menos T al cuadrado, donde K
Es una constante que depende de tolerancias y de los costos de reparación del producto. De esta adecuación se puede observar que a medida que las características de calidad Y se alejan del valor ideal T, la pérdida aumenta. Por ello, para reducir la pérdida, los esfuerzos de la mejora deben estar orientados a reducir la variabilidad de Y en el entorno al valor ideal T. Esto contrasta en el pensamiento tradicional que hace énfasis en cumplir con especificaciones. Robustez. En un diseño experimental robusto existen factores de ruido no controlables, considerados de manera explícita o implícita, cuyo efecto se pretende minimizar de forma indirecta, o sea, sin controlarse directamente, mediante la elección de la combinación de niveles de los factores de proceso que en este caso sí se pueden controlar. En un experimento robusto, se trata de que el producto o proceso tenga el desempeño deseado sin que existan fuentes de variación que no son controlables. Y para ello, la clave en este caso será determinar la combinación de niveles de los factores controlables. El diseño robusto se enfoca a la fabricación de productos y procesos robustos, lo cual se logra mejor durante la etapa en la que se concibe y se diseña un nuevo producto. Tener un proceso robusto significa que éste funcione bien, aunque varíen una serie de factores de ruido que no se pueden controlar, como variables ambientales, como pueden ser la temperatura, la humedad, el cansancio de los operadores, los cambios de turno, las variaciones que se pueden dar en los lotes, o variaciones no controlables en variables del proceso, como la acumulación de suciedad, entre otras. Aquí en la imagen se puede ver cómo los factores pueden de alguna manera afectar al sistema y a su salida de acuerdo a lo que ya se mencionó anteriormente. Factores de control, ruido y señal. En un proceso existen básicamente dos tipos de factores, controlables y no controlables, o también llamados de ruido. En diseño robusto es conveniente tener una clasificación más detallada del tipo de factores controlables que pueden influir el proceso. En cuanto a su efecto sobre la media y la variabilidad de la respuesta de interés, se distinguen 4 tipos de factores a saber. El primero afecta la media y la variabilidad. El segundo afecta solo la variabilidad. El tercero afecta solo la media y el cuarto no afecta la media ni la variabilidad. Cuando en el diseño clásico se afirma que un factor tiene efecto sobre la respuesta, por lo general se quiere decir que el factor tiene efecto sobre la media de la característica de calidad. En cambio, en el diseño robusto se tiene más presente que el efecto de un factor también puede ser sobre la variabilidad, o sobre la media y la variabilidad de manera simultánea. Estos 4 casos se representan en la figura 3.2, donde la amplitud y localización de las curvas con respecto al eje representan los efectos sobre la variabilidad y sobre la media respectivamente. Hablando de un factor, hablaremos del factor señal, que se llama factor señal al dispositivo que permite cambiar el nivel de operación de acuerdo con los deseos del usuario. En cualquier caso, se trata de lograr que el dispositivo proporcione la señal o tenga el desempeño con la calidad que el usuario espera. Nótese que el factor señal permite cambiar el valor de la media de la característica de calidad y es deseable que la variabilidad a cada nivel de operación sea mínima. Es decir, el producto debe ser robusto en cada nivel de factor señal. Hablando de otro factor, hablaremos del factor de ruido. Los factores de ruido que actúan sobre el producto o sobre el proceso se clasifican como de ruido externo, ruido interno y de deterioro. El ruido externo se refiere al ambiente en el cual el proceso o producto se desempeña y a la carga de trabajo a la que es sometido. El ruido interno se refiere a la variación generada por el proceso de unidad a unidad producida y que se debe a su propia naturaleza
o tecnologías y la diversidad de sus componentes. El deterioro se refiere a los efectos que aparecen poco a poco con el tiempo por la degradación paulatina del proceso y sus componentes, que pueden causar la aparición de fallas en el proceso o producto, como lo muestra la figura 3.3. Arreglos ortogonales. Los arreglos ortogonales son diseños propuestos por Taguchi que, como su nombre lo indica, tiene la propiedad de ortogonalidad, misma que también poseen los diseños factoriales clásicos. Estos arreglos son diseños completos, 8 fraccionados o mixtos, dependiendo del número de factores a estudiar en un caso particular. Taguchi no hace referencia o no hace énfasis en el estudio de las interacciones. Él prefiere saturar lo más posible los arreglos y analizar solo los efectos principales de cada factor. La condición fundamental para que un diseño experimental sea de tipo robusto es que exista al menos un factor de ruido para el cual se busca hacer que el proceso o producto sea insensible a su efecto, esto sin pretender controlar dicho factor de ruido. Dentro de los arreglos ortogonales tenemos lo que es el diseño con arreglo interno y externo o diseño de parámetros. Un diseño experimental propuesto por Taguchi para determinar condiciones de operaciones robustas a uno o varios factores de ruido es precisamente el diseño con arreglo interno y externo. Una vez identificados los factores de control y los factores de ruido con los que se quiere experimentar, se construyen dos arreglos ortogonales, uno para cada tipo de factores. Cociente señal-ruido. Taguchi propone un estadístico de desempeño al cual llama cociente o razón señal-ruido. Este se calcula en cada combinación de los factores controlables y se analiza como cualquier variable de respuesta. La combinación más robusta de los niveles de factores controlables se dice que es aquella que maximiza el estadístico razón-señal-ruido. A continuación, tenemos una tabla de las razones señal-ruido para los distintos tipos de variables de respuesta. Tenemos como tipo de característica que mientras más pequeño es mejor y al lado derecho su respectiva razón señal-ruido. Mientras más grande es mejor sería otra característica. Su valor nominal es lo mejor del tipo 1, su valor nominal es lo mejor del tipo 2 y por último tendríamos la proporción de los defectuosos y al lado derecho su respectiva razón señal-ruido. A continuación presentamos un ejemplo de aplicación de la metodología. Se dice que en una fábrica de papel craft el proceso involucra diversos sistemas mecánicos, electrónicos, químicos y operativos para lograr un costo y calidad acorde a las especificaciones que dice el cliente. La calidad final del papel se ve afectada. Esto debido a que al utilizar cartón reciclado existen algunas variaciones en el material. Esto por procesos anteriores sucesivos y por lo tanto la resistencia demuestra ser distinta, provocando que algunos consumidores expresen sus quejas. Se encontró mediante un experimento robusto ortogonal de arreglo matricial que las variables demuestran ser la refinación, la cual validó la resistencia del papel, así como no utilizar carbonato de calcio, ya que es un polvo y reduce la resistencia del papel. Por este motivo, se encontraron estas características, las cuales permitieron utilizar la metodología y así solucionar el problema de calidad, prestándole una mayor resistencia al papel y así el cliente estuviera satisfecho con su compra. Conclusión y recomendaciones. La filosofía de la calidad proporciona una concepción global que fomenta la mejora continua en las organizaciones y la participación de todos sus miembros, centrándose siempre en la satisfacción del cliente. Este conlleva a mejoras que pueden implicar reducir esfuerzos, reducir costos, aumentar la rapidez en obtener resultados, aumentar la calidad y satisfacer las demandas de los clientes. Los diseños estadísticos experimentales han sido aplicados para mejorar los procesos industriales por más de 50 años. Es por esto que el método Taguchi de diseño de experimentos se usa con mayor frecuencia en la etapa denominada diseño.
A través de esta, los niveles de productos o procesos pueden determinarse de tal manera que las características funcionales del proceso se optimicen y el efecto de los factores de ruido pues de alguna manera se minimice. La función de pérdida, los arreglos ortogonales, la relación señal-ruido son herramientas importantes en la metodología Taguchi y son de vital importancia en su aplicación a la ingeniería de calidad en el sector industrial. La bibliografía consultada para el presente trabajo fue el libro Análisis y Diseño de Experimentos del año 2012, escrito por Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar. Por nuestra parte, ha sido todo. Agradecemos su atención.